Bien, buenas noches a todos y empezamos la sesión plenaria correspondiente al mes de septiembre, pleno ordinario. Tenemos 23 puntos del orden del día. Antes de comenzar la sesión plenaria, excusar al concejal del Partido Popular, Carlos Calatayud, y al concejal de Vespa, Paco Martínez. Y una vez excusado a estos dos concejales, empezamos la sesión. Tenemos los tres primeros puntos, son aprobaciones de actas de las sesiones del 11 de julio, posteriormente el 26 de julio y la sesión del 9 de agosto. Empezamos por el punto número 1. ¿Hay alguna modificación, algo que se quiera rectificar o añadir, o pasamos directamente a su aprobación? ¿Nada? Pues pasamos a su aprobación del acta de la sesión del pasado 11 de julio. ¿Votos a favor? Pues 21 menos 2, 19. 19 votos a favor. Aprobamos el acta de la sesión plenaria. Pasamos al acta de la sesión plenaria ordinaria del 26 de julio. Igualmente, ¿alguna cosa que...? ¿Nada? Pues igualmente. Pasamos a su votación. ¿Votos a favor del acta? Aprobamos el acta con 19 votos a favor. Punto número 3, igualmente. El acta de la sesión plenaria extraordinaria del 9 de agosto. ¿Votos a favor? 19 votos a favor. Y pasamos al punto número 4, que es dar cuenta de los decretos de presidencia, el 1626 y el 2002 del presente ejercicio. Damos cuenta. El punto número 5, la delegación de alcaldía, dar cuenta del decreto de alcaldía 1625 del pasado 19 de julio. Damos cuenta igualmente. Punto número 6, igualmente es dar cuenta de la delegación de alcaldía del 28 de julio. Damos cuenta y pasamos al punto número 7. Delegación de alcaldía del pasado 10 de agosto. Damos cuenta del decreto 1827. Damos cuenta también del decreto en el punto número 8 de la declaración de luto oficial por el fallecimiento de don Julio Patró García, juez de paz. Damos cuenta también igualmente del decreto del 15 de agosto y pasamos al punto del calendario laboral de las fiestas que se declaran para el ejercicio, para el próximo año 2018. Como estuvimos comentando en la Junta de Portavoces, este año la fiesta local del 5 de agosto, festividad de nuestra patrona, la Virgen de las Nieves, cae en domingo, entonces se decidió pasarlo al Jueves Santo. Declaración de fiestas locales del año 2018 con la siguiente propuesta de acuerdo. En fecha 19 de septiembre del 2017 se dictamina favorablemente por la Comisión Informativa de Servicios Generales por unanimidad de los asistentes. Dictamen. Primero, declarar fiestas locales los siguientes días. 8 de febrero, jueves, último jueves, anterior a la Cuaresma, día de la gira. 29 de marzo, jueves santo. Segundo, comunicar el presente acuerdo a la Dirección Territorial de Alicante, la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Bien, pues una vez dado lectura de la propuesta de acuerdo, pasamos a su votación. ¿Votos a favor del punto 9? Pues con la totalidad de 19 votos a favor, aprobamos el punto número 9. Pasamos al punto número 10, que es aceptación del requerimiento que nos hizo su delegación de gobierno y anulación del acuerdo de aprobación del catálogo y de la RPT del personal del Ayuntamiento de Aspe. Con la siguiente propuesta de acuerdo. En fecha 19 de septiembre del 2017 se dictamina favorablemente por la Comisión Informativa de Servicios Generales, por unanimidad de los asistentes. Dictamen. Primero, aceptar el requerimiento de su delegación de gobierno de fecha 22 de mayo del 2017, de anulación de acuerdo del Pleno de fecha 22 de febrero del 2017, por el que se aprueba el catálogo y la relación de puestos de trabajo del personal del Ayuntamiento de Aspe, correspondientes al año 2017, exclusivamente para el puesto 3056, que no había sido incluido en el acuerdo de 11 de julio del 2017. Segundo, comunicar el presente acuerdo a la subdelegación de gobierno, a los delegados sindicales presentes en la mesa de negociación y notificar a los interesados. Tercero, facultar a la Alcaldía Presidencia para la recta ejecución del presente acuerdo. En este punto hay alguna intervención. El concejal de personal, Chencho, ¿tú quieres hablar sobre este tema? ¿Alguna intervención? Es decir, lo que hacemos es asumir el requerimiento de no hacer su delegación y posteriormente ahora el siguiente punto se da una serie de modificaciones dentro de la relación de puestos de trabajo. Pasamos a su votación. ¿Votos a favor del punto número 10? Pues
Pues aprobamos con 19 votos a favor el punto número 10. Y pasamos al punto número 11, igualmente ahora, que viene en relación con el punto anterior, es la modificación parcial de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Aspe con la siguiente propuesta de acuerdo. En fecha 19 de septiembre del 2017 se dictamina favorablemente por la Comisión Informativa de Servicios Generales por unanimidad de los asistentes. Dictamen. Primero, aprobar la modificación parcial de la relación de puestos de trabajo para incluir la omisión advertida en el cuerpo del presente documento del Ayuntamiento en cuanto a las adecuaciones retributivas del complemento específico del puesto 3056. FES. Segundo, publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia. Comunicar a la Subdelegación de Gobierno, así como a los sindicatos presentes en la mesa de negociación. Perfecto. Igualmente, si hay alguna intervención y si no, pasamos a su votación. ¿Nada? Pasamos a su votación. ¿Votos a favor del punto número 11? Bien, pues aprobamos con 19 votos a favor la modificación parcial de la relación de puestos de trabajo. Bien, el punto número 12, 13 y 14 son dar cuenta de 3 modificaciones del Plan Estratégico de Subvenciones, que como bien se señala en dicha modificación son relativas al convenio de Aspe contra el Alzheimer. Damos cuenta en el punto número 12 el convenio del Ateneo en el punto número 13 y el convenio de ayuda al Sáhara Occidental 2017. Damos cuenta de los 3 decretos, ¿vale? 12, 13 y 14 son modificaciones del Plan Estratégico de Subvenciones del presente ejercicio. Pasamos al punto número 15, que es modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de la prestación de servicio de agua potable a domicilio. En la Junta de Portavoces estuvimos hablando, comentó el portavoz del Partido Popular, de hacer o unificar una misma intervención porque los puntos o las modificaciones son parecidas en los puntos que nos llevan a posteriori. Tendremos que votar los posteriores puntos, pero compensamos la intervención en este punto, ¿vale? Bien, pues es la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de agua potable a domicilio, con la siguiente propuesta de acuerdo. En fecha 20 de septiembre del 2017 se dictamina favorablemente por la Comisión Informativa de Recursos Económicos, emitido por unanimidad de los asistentes. Dictamen. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de agua potable a domicilio en el municipio de Aspe, según el texto que se contiene en el expediente. Segundo, someter a información pública por un periodo de 30 días mediante dicto que ha de publicarse en el tablón de anuncios, en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, finalizado el plazo de información pública, se adoptará el acuerdo definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones presentadas y la redacción definitiva de la ordenanza. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional sin necesidad de acuerdo plenario. Cuarto, el acuerdo de aprobación definitiva, expreso o tácito, y el texto íntegro de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del tributo se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia. Quinto, comunicar el acuerdo y la ordenanza fiscal a la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma, dentro del plazo de 30 días siguientes a su aprobación. Notificar a aquellos interesados que hubieran presentado alegaciones. Sexto, notificar el acuerdo y la ordenanza fiscal a la Comisión de Precios de la Dirección General de Comercio y Consumo, Consejería de Industria, Comercio y Turismo, cita en calle Colón, número 32 de Valencia. Bien, intervenciones. Empieza el concejal de Hacienda, portavoz del Partido Popular y si el portavoz de Izquierda Unida quiere hablar, y si no, pues ya finaliza el concejal de Hacienda. Manolo, concejal de Hacienda. Buenas noches, señor alcalde, compañeros de corporación, señor secretario, señora interventora, vecinos y medios de comunicación. Traemos para su aprobación la propuesta de la ordenanza, van encadenadas 2 más, que contempla la modificación de la ordenanza del agua, del alcantarillado y de la basura. Aproximadamente, si no me acuerdo mal, en el mes de abril el Partido Popular presentó una moción
solicitando de que se bonificara a los arrendatarios de las viviendas que tuvieran las mismas bonificaciones que el titular. Por esta concejalía se tomó razón y se dijo que se estudiaría, y bueno, luego en el pleno del mes de junio nos dijeron que todavía no habíamos presentado ninguna alternativa para esa modificación. Yo quería explicar que bueno, estamos en el mes de septiembre y el retraso es que se vea que esa ordenanza tenía una dificultad alta en cuanto a que la ley tributaria, en el apartado 35.4, habla que cuando se presta un servicio siempre será el titular, y habla también del sustituto. Pero la ley, si la sigues leyendo, dice claramente que el titular y el sustituto es el mismo. Luego, a un arrendatario no se le podría girar el recibo del agua porque no sería el titular del inmueble. Como consecuencia de esto, pues yo mismo hice una propuesta a los servicios jurídicos de la intervención, que al final le dieron la parte legal, y por eso viene a esta modificación de que la parte de la bonificación, en el apartado de bonificación, sin cambiar el sujeto pasivo o la persona que debe de pagar o que debe extenderse el recibo, de que se pudiera bonificar al arrendatario. Como así expliqué en la Comisión Informativa de Cuentas, se ha puesto esa modificación que realmente dice que se podrá bonificar el arrendatario siempre y cuando cumpla las condiciones que vienen en las bonificaciones de familia numerosa, de pensionistas o de jubilados. En esta ordenanza del agua también hay que indicar que, ya que se ha modificado y se ha incluido en las bonificaciones el texto para que los arrendatarios puedan ser beneficiarios de esas bonificaciones por familia numerosa o jubilados y pensionistas, hay que indicar de que técnicamente se rectificaron unos apartados que no tenían mayor importancia, y sí que se incluyó en la parte de emergencia social, cuando un vecino está con expediente y tiene problemas económicos para el pago, pues se aclara el texto para que de forma de oficio se pueda actuar y se beneficie enseguida de esas bonificaciones que habla la ordenanza. El otro apartado que también se incluyó es que la ley de la Generalidad sacó una ley de la pobreza energética, y el condicionado que viene en la ley también se incluyó. Esto es en cuanto se refiere a la ordenanza del agua. Tiene esas tres modificaciones prácticamente importantes, pero el resto eran errores o modificaciones de poca importancia que, una vez leída, pues te saltaba a la cara de que, por ejemplo, se dice de que se le permitirá el acceso al personal funcionario para la revisión, vista o lectura del contador. Pero como todos sabemos, el agua la tenemos externalizada, y la compañía que se hace cargo, en este caso es SEASA, Sociedad Española de Aguas. No consta cómo que pueden entrar a leer el contador. Se modificó y se puso, aparte de funcionario, la empresa concesionaria. Digo porque esto no tiene mayor importancia. Sí que hago hincapié que está incluido la bonificación para que se puedan bonificar las familias numerosas, pensionistas y jubilados, lo de emergencia social y la ley de pobreza energética. En las dos ordenanzas que vienen, los dos siguientes puntos del día, viene el alcantarillado y la basura. Como quiera, que prácticamente van unidas, se ha incluido en la parte de bonificaciones para los pensionistas y jubilados la misma bonificación. Y en la parte del alcantarillado, como quiera que también había un error en las bonificaciones, se ha incluido el mismo texto que viene en la ordenanza de la basura. Con esto quiero decir de que efectivamente, cuando hacen ustedes cualquier moción que no entre en saco roto, esto tenía gran dificultad, y ha sido una petición que todos los que componemos el Pleno la creíamos razonable, y se ha conseguido de que esa bonificación pueda incluirse. Nada más. Gracias, Manolo.
Sergio o Juan Antonio. ¿Juan Antonio? Ah, Antonio. Es verdad, no me acordaba. Perdón, Antonio. Sí, buenas noches a todos. Y sí, hoy por fin, después de tanto tiempo, se trae a pleno la modificación de estas tres ordenanzas. Tal y como solicitaba el Partido Popular, los vecinos de Aspe, que cumplen los requisitos de las bonificaciones contempladas en la ordenanza, tanto si son propietarios como si son inquilinos, van a poder acogerse a dichas bonificaciones. Algo que desde el Partido Popular siempre se ha visto justo y que hoy por fin conseguimos. Pero creo que es necesario contar cómo y por qué hemos llegado hasta aquí. No es, como decías tú, Manuel, a propuesta tuya. Como decías, en el pleno del mes de abril, el Grupo Municipal Popular preguntaba al señor concejal de Hacienda sobre la imposibilidad que se encontraban los vecinos de Aspe que vivían en alquiler para poder acogerse a las bonificaciones de dicha ordenanza. Sí que es cierto que nos contestabas que lo tendrías en cuenta, que lo verías, que no tenías datos, cosa que a mí me resulta un tanto me llama la atención que un concejal de Hacienda no conozca las ordenanzas del Pleno, pero bueno, eso no es la discusión que nos trae aquí. Luego, posteriormente, en el pleno del mes de mayo, el concejal de Hacienda nos dijo que hacía años que la ordenanza estaba así. Seguía sin ver la injusticia que se estaba produciendo. Entonces, viendo la dejadez, la pasividad que se mostraba, no solo por el concejal, sino por todo el equipo de gobierno ante esta injusticia, en ese mismo pleno, el Partido Popular rogaba que se modificase la ordenanza para que se pudieran modificar. Posteriormente, en el pleno del mes de junio, el Partido Popular, convencido de lo que estaba planteando, era justo y no era tan complicado como tú dices, presentamos una moción que solicitaba añadir, modificar o indicar la forma legal para que todas las familias numerosas, jubilados y familias en riesgo de exclusión social de Aspe, que reúnan los requisitos independientemente del régimen en que ocupen la vivienda donde estén empadronados, propietarios o arrendatarios, tengan acceso a dichas bonificaciones. Bien, es el 24 de julio cuando el técnico, el jefe de servicio, firma su informe donde dice, lo voy a leer para que veas que no era tan complicado, que no había ninguna dificultad alta en modificar esta ordenanza para que se acogieran a las bonificaciones, porque de hecho en el informe jurídico del jefe de servicio ni siquiera dice que haya que modificar la ordenanza. Y dice que es posible la aplicación de las bonificaciones fiscales previstas en la ordenanza de la tasa por agua potable a los supuestos en los que la vivienda se encuentre arrendada u ocupada mediante título legítimo por un contribuyente, que no resulte ser el propietario de la vivienda. Pues eso mismo que dice el técnico en este informe es lo mismo que planteaba el Partido Popular desde el minuto cero, desde el pleno del mes de abril que aquí se planteó esta cuestión. Era tan sencillo como creerse que nos encontramos ante una injusticia y aplicar esas bonificaciones. Pero el equipo de gobierno no lo consideró así. Llegué a escuchar incluso por parte de algún miembro del equipo de gobierno que no era legítimo lo que planteaba el Partido Popular. Pues lo que plantea el Partido Popular no solamente es legítimo por el orden que tenemos de las urnas, sino que también en este asunto es legítimo por el informe jurídico. Y hoy damos solución a un problema planteado por los vecinos de Aspe, pero le damos solución después de mucho tiempo. Porque cuando un vecino nos plantea un problema, cada día que pasa es mucho tiempo. Y si estamos aquí es para darle solución a esos problemas y no para poner palos en la rueda como habéis hecho vosotros. Y honestamente pienso que si no hicisteis nada para modificar la ordenanza fue porque la propuesta vino por parte del Partido Popular, sin importarles nada el problema de los vecinos. Y si no fuera así, lo que digo era tan sencillo como solicitar este simple informe. Y con la modificación de estas tres ordenanzas hacemos la vida más fácil a aquellos que especialmente lo siguen pasando mal. En cuanto a la ordenanza reguladora por la prestación del agua potable, se añade, como decía el concejal de Hacienda, una modificación que también se interesó por ella el Partido Popular, una bonificación del 50% del importe total del recibo a aquellas familias que hayan recibido en la anualidad anterior prestaciones económicas individualizadas en concepto de necesidades básicas
y o prestaciones económicas individualizadas en concepto de emergencia social, algo que nuestro portavoz Sergio Puerto preguntaba al señor concejal de Servicios Sociales en plenos anteriores. Hoy, el equipo de gobierno, todos, pienso que deberíais hacer una reflexión sobre la labor del grupo municipal. Vean ustedes que con insistencia, cuando uno se cree las cosas, cuando uno está convencido de lo que hace, cuando quiere un ayuntamiento más justo, pues al final consigue cambiar la realidad. Imagino que hoy todos los grupos que estamos aquí votaremos que sí a las modificaciones de estas ordenanzas y haremos la vida más fácil a algunos vecinos. Y es algo que de verdad me alegra. Pero el equipo de gobierno debería aprender y reflexionar sobre lo que ha ocurrido. Gracias. Gracias, Antonio. Manolo. Yo no sé, creo que me he explicado mal. Cuando he dicho que a propuesta mía estaba sugiriendo que lo que viene en la ordenanza, ese texto que se ha incluido y que la asesoría jurídica del ayuntamiento ha puesto en vigor, fue por sugerencia mía, no fue por sugerencia ni vuestra ni de nadie. Ese informe sale porque de ninguna de las formas los servicios jurídicos querían cambiar el sujeto pasivo y no había forma de modificarlo ni de cambiarlo. Ha estado 3 meses estudiándose qué párrafo o qué sistema se podía utilizar, incluir. No ha sido vosotros, ha sido el concejal de Hacienda el que ha insistido y para que esto saliera adelante. Y si no os lo creéis, podéis pedir el informe tanto a la interventora como a los servicios jurídicos, a ver si no es así lo que yo estoy diciendo. También tengo que deciros que efectivamente pasasteis vosotros la moción y he dicho que no quedaba en saco roto. No podía informaros ni deciros nada porque todo eran negativas, de que no se podía cambiar el sujeto pasivo para que se bonificara. Pero no había forma de que el arrendatario pudiera bonificarse, tener las bonificaciones correspondientes. Y en cuanto a que vosotros lo que estáis diciendo, os dije en el pleno, en el último, de que sí, que vendría la modificación del agua y las 2 modificaciones del alcantarillado y de la basura. Me dijisteis que, bueno, que vosotros no habíais pedido, que eso no era así, que estabais interesados por la del agua, solamente por la del agua. Os tengo que decir que efectivamente, si viene la del agua, tenía que venir la de la basura y la del alcantarillado. No dijisteis absolutamente nada de eso. Y vuelvo a repetir, los servicios jurídicos han pasado el informe previo a lo que yo les dije que se podía, de la forma que se podía bonificar. Nada más. Muy bien, Manolo. Hablas, Antonio, y ya cierra el concejal. Sí, gracias otra vez de nuevo. A ver, en primer lugar, fue el Partido Popular el que presentó en el mes de julio la moción para que se pudiera. En abril, si quieres vuelvo a hacer otra vez la cronología. En abril se presentó una pregunta al señor concejal de Hacienda. No nos contestó, no estaba al tanto de la ordenanza reguladora. En mayo nos contesta. ¿Me puedo terminar, por favor? En mayo nos contesta. En junio el Partido Popular, convencido de que se estaba produciendo una injusticia, presenta una moción a este pleno para que, y si quieres le vuelvo a leer lo que decía, añadir, modificar o indicar la forma legal, lo pedía el Partido Popular. Y sí que es cierto, el 17 de junio se solicita, de julio, se solicita que se elabore este informe. Lo firma el 24 de julio. Fíjese qué rápido que era. Mira qué rápido. Mira qué rápido. Clarísimo. Si esto se hubiese pedido en abril, el problema... ¿Me deja terminar, por favor? Si esto se hubiese solicitado en abril, el problema se hubiese solucionado mucho antes. Porque ese problema, ese gran problema que planteas, no existe. No existe. No enredemos con el sujeto pasivo, no volvamos a entrar en el artículo 14. Si quiere, le vuelvo a leer lo que dice el informe del secretario. Que es posible la aplicación de las bonificaciones fiscales previstas en la ordenanza de la tasa por agua potable. Punto. Pero si no te hace falta la fórmula, que es posible la aplicación de las bonificaciones fiscales previstas en las ordenanzas. No le vamos
vamos a dar más vueltas. Si hemos llegado hasta aquí, si quiere usted apuntarse el tanto de las 3 modificaciones, pues mire, yo sé que están más acostumbrados a los titulares que nosotros. Si quieren apuntárselo, apúntenselo. Pero aquí llegamos porque el Partido Popular lo presentó en el mes de abril, lo presentó en el mes de mayo, lo volvió a presentar en el mes de julio y hoy llegamos aquí con la modificación de estas 3 ordenanzas. Gracias. Gracias a ti, Antonio. Manolo. Bueno, volvemos otra vez a lo mismo. Tengo que repetir que desde el mes de abril que se hizo la pregunta en el Pleno y se asumió la pregunta o el ruego en el mes de abril, se ha estado trabajando para que esta modificación viniera ahora. Y te vuelvo a repetir, no había ningún informe todos los informes eran negativos. Ese informe sale como consecuencia de convencer a los servicios jurídicos y a la interventora de que se podía bonificar. Y han puesto las palabras que yo puse. Nada más que quiero decir eso. Y si no os lo creéis, la interventora, que ahora está la accidental, mañana mismo, no, la semana que viene está de vacaciones, cuando venga se lo preguntáis y a ver lo que os dice, porque voy a quedar yo como un mentiroso cuando no lo soy. Nada más. En ningún momento le llama mentiroso. Simplemente, ¿se cree usted lo que dicen los técnicos de este ayuntamiento? ¿Se cree usted este informe? Dices tú que le presentaste a los técnicos de este ayuntamiento la solución. Pues los técnicos de este ayuntamiento hacen su trabajo y aquí está reflejado. Y vuelvo a decir, solamente del día 17 al día 24, si esto se hubiese pedido en abril, el problema no se hubiese alargado tanto. Gracias. Vuelvo a repetir que eso se pidió en abril, no sé cómo decirlo, se pidió en abril, todo era negativo, hasta que en el mes de julio se halló la fórmula y se hizo el informe, no sé cómo decíroslo, desde abril se hizo, desde abril empezaron las gestiones para la modificación de la ordenanza y ese informe, cuando lo tenían claro los servicios jurídicos, lo emitieron en julio. Nada más, lo estoy diciendo, no me estoy apuntando ningún tanto. He dicho desde el principio que fue idea vuestra y que todo... El problema de los vecinos. Bueno, vamos a ver. Bueno, ya, pero vamos, Antonio, es que si ponemos cada coletilla un punto que es tan sencillo y creo que debemos estar y felicitarnos todos, unos por hacer la propuesta, otros por lucharla, otros... Ya, pero vamos a ver, y otros por aportar la parte técnica de que hoy el beneficio se lo van a llevar los vecinos de un bien que creo que estamos todos orgullosos. Ya está. En este punto y los posteriores. Si fue el huevo antes que la gallina, pues el concejal ha explicado que se pidió en abril el informe y que eran todo negativas. Tú dices, pero si se hubiera pedido antes, el concejal vuelve a reiterar, es algo que no va a ir a poneros de acuerdo. Lo único que te ha trasladado el concejal es que se pidan las explicaciones oportunas para si se quiere aclarar de que el concejal ya pidió los informes en el mes de abril. Si es algo que me equivoque, me lo dices. ¿Es así o no? Ya está. ¿Os parece que pasemos a la votación? Por mí, perfecto. ¿Votos a favor de la modificación de la ordenanza? Muchas gracias. 19 votos a favor y pasamos ahora a la modificación del punto 16 que corresponde igual a la recogida de basuras, transferencia de tratamiento y eliminación de las mismas. Con la siguiente propuesta de acuerdo. En fecha 20 de septiembre del 2017 se dictamina favorablemente por la Comisión Informativa de Recursos Económicos por unanimidad de los asistentes. Dictamen. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras, transferencias, tratamiento y eliminación de la misma, según el texto que se contiene en el expediente. Segundo, someter a información pública por un periodo de 30 días mediante dicto que ha de publicarse en el tablón de anuncios, en el boletín oficial de la provincia y en un diario de los de mayor difusión de la provincia para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, finalizado el plazo de información pública, se adoptará el acuerdo definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones presentadas y la redacción definitiva de la ordenanza. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional sin necesidad de acuerdo plenario. Cuarto, el acuerdo de aprobación definitiva, expreso o tácito y el texto íntegro de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del tributo se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia.
Quinto, comunicar el acuerdo y la ordenanza fiscal a la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma dentro del plazo de 30 días siguientes a su aprobación. Notificar a aquellos interesados que hubieran presentado alegaciones. Bien, hemos comentado que en el punto número 1 hacíamos toda la intervención, pero de todas formas si hay alguna intervención al respecto, Manolo, ¿tú quieres completar? Bien, pues pasamos a su votación. ¿Votos a favor del punto número 16, que es la modificación? Bien, pues igualmente el punto 16 se aprueba con 19 votos a favor. Punto 17 igualmente es la misma modificación que el punto 15, pero relativa al servicio de alcantarillado. Con la siguiente propuesta de acuerdo. En fecha 20 de septiembre del 2017 se dictamina favorablemente por la Comisión Informativa de Recursos Económicos por unanimidad de los asistentes. Dictamen. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de alcantarillado, según el texto que se contiene en el expediente. Segundo, someter a información pública por un periodo de 30 días mediante dicto que ha de publicarse en el tablón de anuncios, en el boletín oficial de la provincia y en un diario de los de mayor difusión de la provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, finalizado el plazo de información pública, se adoptará el acuerdo definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones presentadas y la redacción definitiva de la ordenanza. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario. Cuarto, el acuerdo de aprobación definitiva, expreso o tácito y el texto íntegro de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del tributo se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia. Quinto, comunicar el acuerdo y la ordenanza fiscal a la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma dentro del plazo de 30 días siguientes a su aprobación. Notificar a aquellos interesados que hubieran presentado alegaciones. Bien, pues pasamos a su votación la modificación del servicio de alcantarillado, la modificación de la ordenanza. ¿Votos a favor? 19 votos a favor. Aprobamos el punto número 17. ¿Quién no ha votado? Sí que ha votado Juan Antonio. Entonces son 18 los votos a favor. Tú te abstienes. Y el resto sí que lo aprueba. Vale. Pues entonces son 18 los votos. Gracias, Manolo, porque yo no en eso no he estado ahí. Ya. ¿Y la del 17? Sí que estaba bien. Vale. La del agua sí y la de transferencia también. La del alcantarillado es la que votó ajeno. Vale, abstención. Entonces son 18 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra. Perfecto. Pasamos al punto número 18, que es dar cuenta al Pleno del decreto de alcaldía el 1762 relativo a la modificación de crédito 17 del presente ejercicio con número 239, el decreto 239, damos cuenta. El punto número 19 igualmente es dar cuenta del decreto de alcaldía el 1854 del 16 de agosto relativa a otra modificación, la modificación de crédito 19 con el número de decreto 251. Número 20, el punto 20 es decreto de alcaldía dar cuenta 1919 del 7 de septiembre relativo a la aprobación de las líneas fundamentales del presupuesto para el ejercicio 2018. Damos cuenta igualmente. Y el punto número 21 es las cuentas generales del año 2016 con la siguiente propuesta de acuerdo. En fecha 20 de septiembre del 2017 se dictamina favorablemente por la Comisión Informativa de Recursos Económicos y Especial de Cuentas por unanimidad de los asistentes. Punto. Dictamen único. Aprobar la cuenta general ejercicio 2016, de la cual se dará debida cuenta al Tribunal de Cuentas a través de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana. Pasamos a la aprobación de las cuentas generales del año 2016. ¿Votos a favor? Ahora ya está. Que como las manos las subimos a mitad, a media hasta media, pues claro, ya me mareo. Pero bueno, ahora me estaré más atento. Bien, aprobamos el punto número 21 con 19 votos a favor. Pasamos al punto número 22, que es dar cuenta del informe de tesorería, cálculo del periodo medio de pago con el Real Decreto 635 de 2014, de 25 de julio, el segundo
trimestre damos cuenta, y damos cuenta del punto número 23 del informe motivo de la Ley 15/2010 del 5 de julio, modificación de la Ley 3/2004 del 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad y operaciones comerciales relativas al segundo trimestre del 2017. Acabamos con los puntos del orden del día y pasamos al apartado de mociones, ruegos y preguntas. Se ha presentado una moción por parte del Partido Popular que es relativa a los proyectos lingüísticos del centro durante el curso 2017-2018, que primero tenemos que votar la inclusión y posteriormente pasamos a debate de la moción. ¿Votos a favor de la inclusión? Pues aprobamos la inclusión y Sergio, la vas a leer tú, ¿no? ¿La defiendes tú? Perfecto. Pues pasa a la lectura y pasamos al debate. Buenas noches, gracias señor alcalde. Buenas noches, compañeros de corporación y vecinos que nos acompañáis en este pleno. Moción relativa al decreto Ley 3/2017 de 1 de septiembre, mediante el cual se adoptan medidas urgentes para la aplicación de los proyectos lingüísticos de centro durante el curso 2017-2018. Exposición de motivos. El pasado 27 de enero, el Consell aprobó el decreto por el que se establecía el modelo lingüístico educativo valenciano. Esta norma tuvo un gran rechazo por parte de la comunidad educativa y fueron 9 los recursos que se interpusieron contra ella por parte de la sociedad civil y miembros de la comunidad educativa. Finalmente, y de forma clara, el auto del 20 de junio de 2017 del Tribunal Superior de Justicia Valenciano instó al conseller de Educación a aplicar la normativa reglamentaria de los decretos 127/2012 y 234/97, es decir, le instó a volver a aplicar en los centros educativos el decreto de 2012, por entender que la normativa que el actual Consell quería aplicar conculcaba derechos fundamentales de los ciudadanos. De forma inesperada y sin conocimiento de las familias ni del debate previo necesario con la comunidad educativa, el señor Marsá hizo público el decreto Ley 3/2017 de 1 de septiembre, en el que se indicaba un nuevo marco normativo para los alumnos de 3 años, del primer curso de segundo ciclo de educación infantil, ignorando las indicaciones realizadas por el TSJ de la Comunidad Valenciana. Esta nueva figura jurídica, utilizada para seguir imponiendo el sistema educativo denominado como plurilingüismo, no garantiza la transparencia ni la legalidad necesaria, puesto que debe ser utilizada única y exclusivamente en casos de asuntos excepcionales y urgentes, no siendo así la realidad de la situación, puesto que el Consell conocía la suspensión cautelar de su decreto anterior desde el pasado día 23 de mayo. Es por ello que las explicaciones del conseller, intentando justificar una maniobra con posibles supuestos de inconstitucionalidad, no son suficientes. Además, el actual decreto aprobado podría seguir vulnerando derechos fundamentales como los recogidos en el artículo 14 y 27 de la Constitución sobre igualdad y libertad de educación, y se ha convalidado incumpliendo el reglamento del SCOR, por el que se estipula que el primer pleno tras el verano debe estar dirigido al debate de política general y no a la ratificación de ningún decreto. La realidad en la calle es que la aplicación de dicho decreto ha vuelto a generar quejas y rechazo de gran parte de organizaciones de pares de alumnos, sindicatos y otras asociaciones civiles de las diferentes poblaciones de nuestra provincia, volviendo a provocar tensiones y descontento entre la comunidad educativa, que no es escuchada por los actuales dirigentes políticos del Consell, que siguen tomando decisiones de espaldas a la población. Muchos de los padres de los alumnos de 3 años entienden que se sigue vulnerando su derecho a elegir qué tipo de educación quieren para sus hijos, puesto que se sigue intentando imponer una inmersión lingüística en perjuicio del castellano. Desde el Grupo Popular del Ayuntamiento de Aspe entendemos que deben ser los padres y no los partidos políticos los que elijan la lengua vehicular y el tipo de educación que crean mejor, sin imponer una lengua sobre otra. Los padres quieren libertad para elegir sin imposiciones, y esa libertad, a día de hoy y con el decreto recientemente aprobado por el Consell, no es una realidad para la comunidad educativa en Alicante. Por todo lo anterior, instamos al Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Aspe a adoptar los siguientes acuerdos. Instar a la Consejería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte
a retirar el Decreto Ley 3/2017 de 1 de septiembre por el que se adoptan medidas urgentes para la aplicación durante el curso 2017-2018 de los proyectos lingüísticos de centro y que todos los centros educativos apliquen los decretos 127/12 y 234/97, volviendo a la situación del decreto del año 2012, tal y como ha dicho de forma clara y explícita el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, puesto que es la única forma de garantizar igualdad y libertad educativa para todos los alumnos. Gracias. Sí. Bueno, la moción es muy clara en su intención, es muy clara en su motivo y no voy a ahondar como sucedió en el pasado pleno de febrero, donde también traíamos a este pleno una moción en ese momento instando a la Consellería y al Consell a que retirase ese decreto de plurilingüismo que con tan poco tiempo había presentado a la comunidad educativa. En ese momento estábamos en febrero, hace 9 meses, faltaba todavía bastantes meses para que se iniciaran los procesos de matriculación, faltaba todavía que ese decreto se ordenara por parte de la dirección educativa en los distintos centros, pero sí que se vislumbraba, y yo lo exponía en este pleno, que contenía ciertos condicionantes o ciertos aspectos que rayaban sin duda alguna la inconstitucionalidad y que iban, por supuesto y sobre todo, en contra de la libertad de los padres de elegir aquella lengua en la que querían que sus hijos estudiasen. Además, recordemos ese chantaje velado que nos hacía o nos venía a indicar que cuantas más horas estudiasen en valenciano, más posibilidad de titular en inglés se tendría, y cuantas más horas estudiasen en castellano, menos posibilidad de titular en inglés o menos titulación se podría acceder. Lógicamente, esto para las comarcas y los pueblos castellano parlantes era una dificultad, puesto que si tocaba exponer a los alumnos a estudiar en valenciano más horas de las que podían o que estaban dando actualmente, cuando llegasen a titular en bachillerato no tendrían acceso a la titulación de B1 que sí que tendrían aquellos que lo hacían en valenciano. Han pasado muchas cosas, muchos meses. En ese momento yo al equipo de gobierno, a Partido Socialista y a Izquierda Unida, les ofrecía dos alternativas. O bien aplaudir, empujar, apoyar y estar del lado de esa imposición lingüística que el conseller Marsá, Compromís y el Consell en general pretendía imponer, sobre todo en los pueblos castellanoparlantes, como es el caso de Aspe, o bien decir que no eran las formas adecuadas, que todo parecía y había un tufillo de inconstitucionalidad y de coartar las libertades muy evidente, y ponerse del lado de defender la libertad educativa de los padres y la libertad de los padres para elegir en qué lengua querían que estudiasen sus hijos. Como digo, han pasado muchos meses y hay cosas interesantes. En estos momentos tenemos más datos sobre esa política lingüística que pretende el Consell, que pretende el conseller, que en febrero no teníamos. Lo más importante, lo más interesante es que el 20 de junio el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana decreta la suspensión cautelar y la anulación de ese decreto de plurilingüismo. Por lo tanto, no es momento de decir, ya lo advertíamos, pero efectivamente todo parecía indicar en febrero que eso podía ser y que realmente fue así. Una vez que se vuelve, el conseller dice cumplir el mandato del Tribunal Superior de Justicia, pero nos presenta el 1 de septiembre un decreto ley trampa, decreto ley / trampa, ya que por un lado intenta sortear la sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana. Como dice la propia moción, utiliza una figura jurídica cuya aplicación solamente está justificada en casos de asuntos excepcionales y urgentes, y este no es ni mucho menos el caso que nos ocupa. ¿Y qué hace este decreto ley? Pues lo que hace es que asigna directamente a los centros en la edad de 3 años, en el primer curso del segundo ciclo de infantil, unos programas plurilingües en función de aquello que los centros habían elegido en virtud del anterior decreto. Es decir, el avanzado lo equiparamos a un programa plurilingüe tipo A en este momento, el intermedio al tipo B y el básico al tipo C. Por lo tanto, lógicamente, cuando los alumnos en 3 años empiezan ya a estudiar con esas limitaciones,
porque la asignación se hace directamente de la Consejería en función de lo que los centros eligieron alrededor de mayo del año pasado, lógicamente eso va a condicionar y a predestinar los aprendizajes futuros de esos niños de 3 años. Claro, se dice que se acata la sentencia, pero no se acata la sentencia. Es una maniobra para burlar la sentencia del TSJ, que era muy clara: volver al decreto de 2012. Y además, como decimos, lo hace mediante un decreto ley que no está para nada justificado. En febrero, vuelvo a repetir, el Partido Popular puso encima de la mesa la posibilidad de que todos defendiéramos la libertad de los padres a la hora de elegir. Pero en esa ocasión, tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida prefirieron ponerse de perfil. El Partido Socialista, la concejala de Educación, Miriam, nos decía en aquel pleno que no pensaba apoyar la moción, puesto que no había detectado necesidad, ni queja, ni ningún tipo de demanda por parte de la comunidad educativa de la población de Aspe. Yo creo que conforme fueron pasando los meses y conforme la gente fue teniendo conocimiento de lo que se exponían y lo que les esperaba, las quejas y el malestar fue en aumento. Es cierto que posiblemente no te lo hicieran por escrito o no mandaron escrito, pero era suficiente estar en el contexto de los centros escolares, puertas, colegios y demás para ver el malestar que existía en Aspe como en el resto de pueblos castellano parlantes. Por otro lado, la portavoz de Izquierda Unida, Isabel Pastor, decía que incluso le parecía positiva, puesto esa medida que encerraba el decreto de plurilingüismo en ese momento, puesto que iba a posibilitar el aprendizaje con mayores competencias de una serie de lenguas como era el castellano, el inglés y el valenciano. Pero todas obviaban ese chantaje velado que había, que era que si estudias en castellano no podrías titular en inglés, que ha sido uno de los argumentos, efectivamente, por los que el TSJ ha tumbado ese decreto de plurilingüismo. Han pasado 9 meses desde ese momento. El TSJ, como digo, suspendió el decreto de plurilingüismo y ha rechazado cuantos recursos han sido presentados, tanto por la Consejería como por los colectivos afines a Compromís y de corte catalanista como Escola Valenciana, el último ayer mismo al que le obliga a pagar las cotas del procedimiento. Ahora yo les hago la misma pregunta, así que vamos a dejar de si el decreto se parece al anterior o no se parece al anterior. Yo les hago la misma pregunta, vuelven a tener una oportunidad. ¿Están dispuestos a ponerse del lado de los padres a la hora de tener la libertad de elegir la lengua en la que quieren que estudien sus hijos? ¿O por el contrario, PSOE e Izquierda Unida en Aspe se van a poner de perfil de nuevo, asintiendo y consintiendo cada ocurrencia que con el objeto de lograr la inmersión lingüística, que es lo que pretende el conseller Vicent Marsá, tenga este conseller? He de hacer una puntualización. La moción que yo he presentado venía con un segundo punto. Son mociones que envía el partido, lógicamente, y venía con un segundo punto. El segundo punto era solicitar la dimisión del conseller Vicent Marsá, punto que lógicamente he suprimido del texto. Y he suprimido del texto porque yo creo que vuelvo a poner la atención en el último párrafo de la exposición de motivos. Desde el Grupo Popular del Ayuntamiento de Aspe entendemos que deben ser los padres y no los partidos políticos los que elijan la lengua vehicular y el tipo de educación que crean mejor sin imponer una lengua sobre otra. Los padres quieren libertad para elegir sin imposiciones y esa libertad a día de hoy y con el decreto recientemente aprobado por el Consell no es una realidad en la comunidad educativa de Alicante ni, por supuesto, en la comunidad educativa de Aspe. Como digo, son muchos los ayuntamientos gobernados por PSOE, en coalición con Izquierda Unida, con otros grupos, muchos de ellos en la comarca de la Vega Baja, castellano parlante en su totalidad prácticamente, como es Aspe, que se opusieron en su día a ese decreto de plurilingüismo, que se opusieron incluso dentro del Consell a esas medidas que Marsá intenta imponernos. En estos momentos ya tienen más argumentos, tanto PSOE como Izquierda Unida. Conocen el sentir de la comunidad educativa y tienen antecedentes, esa suspensión cautelar del decreto anterior por parte del TSJ. ¿Están dispuestos a que nos volvamos a abocar a una nueva suspensión cautelar, a una nueva suspensión de este decreto ley? Porque ya les aviso, ayer mismo la Diputación de Alicante
volvió a presentar una instancia ante el TSJ de la Comunidad Valenciana para que plantee cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional sobre este decreto ley. En primer lugar, como le decíamos anteriormente, porque no se corresponde con los requisitos de necesidad y urgencia que precisa cualquier decreto ley. Y en segundo lugar, porque vulnera la doctrina del Tribunal Constitucional basado en que las normas, como es este decreto ley, no pueden dictarse con el propósito de eludir el cumplimiento de una resolución judicial, que es realmente para lo que está hecho de forma premeditada y urgente en fecha 1 de septiembre, que es el caso de este decreto ley. Por lo tanto, les ofrezco una nueva oportunidad de elegir si se pronuncian a favor de la libertad educativa y la elección de los padres o prefieren mantenerse en el lado del decretazo, la imposición y el pensamiento único que desde Valencia el señor Marsá intenta imponernos a todos. Gracias. Gracias, Sergio. Miriam. Buenas noches. Gracias, señor alcalde. Mi grupo no va a apoyar esta moción porque nos resulta poco serio los motivos expuestos. No se puede presentar a un pleno una moción que habla de suposiciones y pretender que la apoyemos. Seamos más serios y hablemos de hechos. En ella nos hablan de imposiciones en perjuicio del castellano, cuando no es cierto, y además me parece una barbaridad hablar de imposiciones en edad infantil de 3 años. En primer lugar, porque no es enseñanza o educación obligatoria. En segundo lugar, porque en infantil de 3 años no existen las asignaturas. En tercer lugar, porque son los centros, a través de sus consejos escolares, donde están representadas las AMPAs, los que eligieron a qué nivel acogerse. Por lo que una libre elección no se puede considerar una imposición. Y en cuarto lugar, este decreto ley permite a cada centro amoldarse a sus posibilidades y además la Consellería se ha encargado de que todos tengan la posibilidad de contar con profesores de infantil formados en inglés y para ello se está formando en idiomas a más de 14.000 profesores y profesoras y se les está dando otra formación específica en nuevas metodologías. También quiero recalcarte, Sergio, que a día de hoy me sigo ratificando en mis palabras de aquel pleno, porque a día de hoy siguen sin haber ningún tipo de manifestación, ni a esta concejala, ni a través del Consejo Escolar Municipal, sobre ningún tipo de desacuerdo en torno al decreto de plurilingüismo y mucho menos en torno a esta ley. Decreto aprobada. Gracias. Gracias, Miriam. Chencho. Bien, yo voy a ser muy rápido porque por un momento creía que estábamos en las Cortes Valencianas. Yo me miraba y digo, yo no sé aquí dónde estamos. No estamos en las Cortes Valencianas ni estamos discutiendo ningún decreto ley que tenga que promover las Cortes Valencianas. Estamos simplemente para posicionarnos según los requerimientos que nos hacen nuestros partidos con esa supuesta recurso que ha presentado la Diputación, que supongo le habrá mandado copia y le ha dicho, oye, que tenéis que presentar esto para tener el apoyo, para tal. Como dice Miriam, a Izquierda Unida tampoco nos consta desde el Consejo Escolar Municipal ni de ningún centro que se haya manifestado nadie contra esto. Sí que algún padre en concreto puede haberlo hecho, pero ya digo, creemos que la educación no parte de algún padre que se levante algún día y diga esto no me parece bien porque no lo han hecho los míos, porque aquí lo que pretendemos es que se aplique una norma que hizo el Partido Popular y aquí no venimos a eso, aquí venimos a discutir cosas del pueblo y cosas que tengan interés para el pueblo y si desde el pueblo, desde el Consejo Escolar Municipal no se plantea nada, ¿a qué venimos nosotros aquí? ¿A contradecir o a intentar sacar las castañas al fuego a quien realmente no te está pidiendo nada? No lo entendemos. Y por otro lado, creía que estábamos ante la Fiscalía General del Estado, que estábamos nosotros condicionando a ver qué es lo que hace la Generalitat. Vamos a ver, el Consejo de la Generalitat tiene órganos suficientes para controlar y comprobar si se hacen las cosas bien o no. Como usted ha dicho bien, y como pone en esa suspensión, es cautelar.
Ahora habrá unos recursos y posiblemente a lo mejor acabe de una u otra forma, pero es algo que tendrán que decir los jueces y que usted ya está diciendo tácitamente que no, que ya se ha condenado a este Consell como que esa ley o ese proyecto no era válido. Esto es un decreto ley, es un decreto que tiene intención de aplicarse y creemos que hay que dejar margen suficiente para que se aplique y intentar avanzar y no seguir retrocediendo en materia de educación. Gracias. Gracias, Chencho. Sergio. Y finalizamos con esta segunda ronda, Si, no, si esto transcurre con la normalidad y el debate va en estos cauces, vamos, si no hay nada que matizar, esta es la última ronda en este... No, sí. Cierras tú. Era consciente y conocedor de cuál iba a ser la postura que tanto PSOE como Izquierda Unida iban a adoptar en este pleno. O sea, no me pilla de sorpresa. Muchas veces hemos hablado aquí de tener de vez en cuando que volver la cara a Valencia para defender los intereses de nuestro pueblo y en estas cuestiones, pues lógicamente se vuelven a poner de perfil. Hablaba Miriam que hablaba de suposiciones. Estamos ante un equipo de gobierno experto en hablar de suposiciones y en obviar avisos o incluso resoluciones judiciales pensando que son poseedores de la razón. Es cierto que no hay asignaturas en 3 años, pero el reparto de las horas viene dada en el decreto y habla de A, B y C según las horas que tienen que darlo. Y como dices, una inmersión en 3 años, ya lo he dicho antes, realmente esto lo que hace es delimitar y condicionar los aprendizajes futuros. Lógicamente, los niños que empiezan en 3 años con un perfil o con una forma de estudiar o de aprender, tendrán que mantenerlo. Y si en esa ingeniería que quiere hacer el Consell Marçà sigue tirando de ese plurilingüismo que debatíamos en febrero, pues tendremos alumnos con competencias en valenciano que podrán optar en inglés y alumnos con competencias en castellano que no podrán optar en inglés. Dices que los centros eligieron. Claro, los centros eligieron en ASPE lo único que podían elegir en función de su alumnado y de su profesorado. Todos eligieron el nivel básico. Todos eligieron el nivel básico. Todos eligieron el nivel básico. ¿Qué centro? ¿Qué centro? ¿Qué centro? ¿Qué centro? Conociendo el perfil de alumnado que tiene y la trayectoria de los alumnos en el centro, iba a elegir en mayo un nivel avanzado para dar materias vehiculares importantes del currículum en valenciano. No se le ocurriría a nadie. Estaban abocando de momento al fracaso escolar a un altísimo porcentaje de alumnos que tuviesen que dar matemáticas o otro tipo de asignaturas en valenciano. Nadie en ASPE podía elegir un nivel avanzado. Habría sido un suicidio educativo de los centros de ASPE. Sí, entonces, ¿pudieron elegir? Claro que pudieron elegir. ¿Qué remedio en elegir? Como decía mi compañero, susto o muerte. No quedaba otra. Esa era la libertad de elección que se dio a los padres. Por otro lado, Chencho habla de que no estamos en las Cortes Valencianas. Bueno, yo también recuerdo que en ese momento en el que Miriam me decía que no tenía conocimiento, aquí aprobábamos mociones que consideramos justas, simplemente por el hecho de considerar justas o injustas. Aprobamos sobre, no sé, cuestiones sociales en el Sáhara, o sobre los refugiados, o sobre cuestiones de justicia o de injusticia, según se miren, y no nos afectan directamente a nosotros, y no tenemos la información, pero las leemos y pensamos que es de justicia. En ese momento el Partido Popular, que Chencho, no te equivoques, no actuamos al mandato de nadie. No actuamos al mandato de nadie. Ya te lo he dicho en muchas ocasiones. El segundo punto de solicitar la dimisión de Marçà se ha quitado. ¿Vale? Y han sido muchas las mociones que llegan a este Grupo Municipal Popular que ve que si no tienen repercusión en el municipio de ASPE o para nuestros vecinos, no se presentan. No se presentan aquí. Pero sí que estamos en un caso y en un tema que sí que defendemos. Que el Grupo Municipal Popular de Ayuntamiento de ASPE y el Partido Popular de ASPE sí que se cree que estamos en el momento importante de defender la libertad de los padres frente a la política de imposición del Consell. Y eso nos lo creemos a pie juntillas. Y por eso traemos esta moción y cuantas mociones tengamos que traer en este sentido. Y termino. Como decía, han decidido, ustedes otra vez, PSOE Izquierda Unida de nuevo, ser partícipes y colaboradores de los delirios pancatalanistas de Compromís y de Marçà. Algo que saben que molesta muchísimo al propio Partido Socialista.
pero que, llegado a este punto, no saben cómo expulsar o cómo expulsarse a este molesto compañero de viaje. Dan la espalda a muchas familias de Aspe y abrazan de nuevo el sectarismo de la Consellería y del Consell. En un intento, este sectarismo, de seguir la hoja de ruta catalanista independentista. Ya lo decíamos anteriormente, y ahora no hablen de demagogia porque está muy reciente y muy bollante el tema de Cataluña. No es demagogia, son titulares de prensa, aparecidos precisamente ayer y anteayer. En primer lugar, Marsá presenta ayer una campaña que va a durar 2 años y en la que gastará 2,5 millones de euros en fomentar el uso del valenciano. Camisetas, autobuses, caravanas, espectáculos, etc. No estaría de más que una parte de esos 2,5 millones de euros viniera a arreglar la pista deportiva del Instituto número 2 de Aspe, por ejemplo, una propuesta del Partido Popular el otro día en Cortes y que el Consell votó en contra, o por ejemplo que agilicen la construcción del comedor de la Serránica para 2019, como dijo la concejala en su día. 2,5 millones que nos vamos a gastar en camisetas, autobuses y demás fanfarria a mayor gloria del conseller de Educación. Y, sin ir más lejos, es el propio conseller Marsá de Educación, aquel que dirige los designios de la educación de nuestros hijos, quien ayer mismo, consultado sobre el tema de Cataluña, no se le ocurre otra cosa que decir que lo que no puede hacer el gobierno es utilizar la represión en plena democracia. Así se manifiesta y así piensa el conseller de Educación, a ese al que ustedes le dan su apoyo esta noche. Por lo tanto, un conseller que evita el diálogo, que pretende incumplir sentencias judiciales, que prefiere gastar dinero en autobombo en lugar de acometer los graves problemas que tiene la educación valenciana y que llama represión al hacer cumplir la ley. A ese conseller le dan ustedes su apoyo esta noche. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Miriam. Si quieres habla Miriam. A ver, he dicho en este segundo turno y cierras tú. Oh. Nada, yo muy breve. Claro, digo yo. Muy breve. Simplemente, bueno, te pediría que no seamos más papistas que el Papa cuando ni siquiera el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se ha pronunciado prácticamente al respecto, más allá de decir que la están examinando. Cuando incluso también Fiscalía ha manifestado literalmente que considera que la ley es completamente legal porque ni impide, ni obstaculiza, ni proscribe la enseñanza en castellano. Para ello te voy a poner como ejemplo, evidentemente, nuestro municipio y para que todo el mundo tenga claro en qué va a afectar este decreto ley. Este decreto ley supone que en los centros de nuestro municipio tengamos 4 horas a la semana de valenciano en infantil de 3 años, entre 16 horas y 18 horas y media de castellano a la semana y de 0 a 2 horas en inglés a la semana a determinar por cada proyecto del centro. El verdadero problema que tienen los centros, y tú lo has citado antes, es la formación. Algo de que su gobierno, el Partido Popular, se olvidó por completo a pesar de las infinitas promesas. Formación que viene respaldada ahora sí que se ha podido solventar, como bien te he indicado antes, con más de 14.000 profesores y profesoras, y que además han impulsado cubriéndose las plazas de infantil con profesorado formado en idiomas. Insisto, ese es el verdadero problema de este decreto, la formación que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana se olvidó de dar. Eso sí, fomentamos la privada para que se deje lo que no tienen. Gracias. Gracias, Miriam. Sergio, y finalizamos. No, me da igual, ya le digo, si el problema es la formación, si una resolución del TSJ no sirve para nada, si una petición de inconstitucionalidad no sirve para nada, si las AMPAs de la provincia se pronuncian diciendo que lo que permite, o lo que no permite, mejor dicho, un decreto ley es presentar alegaciones, ahí está la voluntad de diálogo de este Consell. Primero sacó un decreto con 7 días para alegar en las fechas prenavideñas y ahora saca el 1 de septiembre un decreto ley que no permite alegación, que es se hace y se hace porque yo quiero. Pues esa es la forma de participación del gobierno valenciano. Entonces, Miriam, no comas paños calientes. Espero que, bueno, que esto al final se resuelva de forma coherente,
pero no veo en ningún momento, por ningún lado, a la Consellería ni al conseller Marsá con intención de sentar la comunidad educativa y con intención de consensuar este tipo de soluciones consensuadas o este tipo de asuntos para que le importan a la comunidad educativa. Tiene muy claro una línea, es una inmersión en valenciana, como se hizo anteriormente una inmersión en Cataluña, y lo vamos a ir viendo. Espero que, lógicamente, le quede algo más de un año y pico en el gobierno valenciano y, por lo tanto, no pueda llevar a cabo sus planes de pancatalanizar la comunidad valenciana, que es en lo que él sueña y con lo que él se despertó cuando era jovencito y a lo que nos quiere evocar a todos. Gracias. Gracias, Sergio. Pues una vez, como comentábamos, que cerrabas tú la moción que ha presentado tu grupo, pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor de la moción? 7 votos a favor. ¿Votos en contra de la moción? 12 votos en contra. Abstenciones no hay ninguna, por lo tanto se rechaza la moción presentada por el Partido Popular. Pasamos al apartado de ruegos y preguntas. Se han presentado 2 ruegos y una pregunta. Por orden de presentación hay una pregunta que presenta el concejal del Partido Popular, Juan Ruiz, relativa a limpieza de... Es un ruego, sí, empezamos. El ruego por orden, el 13.265 por orden de presentación, y es relativa a limpieza de la Fuente de la Gota y el sendero. Sí, sí, claro. Gracias, señor alcalde. El término municipal de Aspe cuenta con espacios naturales de gran interés. A lo largo de los últimos años ha sido voluntad de todos, distintas corporaciones, colectivos y asociaciones y vecinos en general, ponerlos en valor, difundirlos y acercarlos a los vecinos para su conocimiento y disfrute. Prueba de ello es la declaración del paraje natural municipal de los Algezares, la recuperación ambiental del cauce del río Tarafa y la creación de varios senderos de pequeño recorrido, con 3 de ellos homologados. Sin embargo, nos encontramos con que varios de estos senderos se encuentran en un lamentable estado de mantenimiento. Muchos son los comentarios vecinales sobre el mejorable estado del cauce del río Tarafa, con dificultades para acceder a la Fuente de la Rafica o a la desembocadura del Tarafa en el Vinalopó, conocido como La Puntica. Sin embargo, especialmente preocupante es el estado del último kilómetro del sendero del PRCV 315, Fuente de la Gota, precisamente antes de llegar a la fuente que le da nombre. Tras recorrer los caminos de La Calera, Balsica de Don Blas, Cherro y Uchel, el sendero se adentra en el barranco de las Monjas. Conforme se avanza en el sendero, el tránsito se hace cada vez más complicado. Primero se va estrechando para que finalmente no quede más remedio que abandonarlo en algunos tramos y transcurrir por la ladera del barranco, con el peligro que eso conlleva, debido a que la maleza invade el camino por completo. Una vez superada esta zona, nos encontramos con otra mucho más peligrosa. El barranco de las Monjas cuenta con un nacimiento de agua que está manando de forma continua desde hace meses, incluso durante todo el verano. No queda más remedio que transcurrir sobre el lecho de agua, nada preparado para compatibilizar el curso del agua con el paso de senderistas, y que además se encuentra prácticamente en su totalidad cubierto con cañas a modo de túnel, que en algunos casos deja una altura inferior a 1,5 metros. Para poder pasar, lo que implica tener que agacharse mucho en un espacio oscuro y resbaladizo, con la peligrosidad que eso supone. Pero una vez salimos de ese túnel de cañas y finaliza el curso del agua, nos encontramos un amplio tramo del sendero que la maleza ha invadido completamente y ni siquiera se ve, por lo que no queda más remedio que avanzar pisando cañas y juncos. Después de todas estas complicaciones se llega por fin a la Fuente de la Gota. Para poder hacerlo supone a día de hoy y desde hace meses sortear una serie de obstáculos fruto del nulo mantenimiento que sufre este sendero y que lo hace impracticable para muchas personas que en otra situación podrían disfrutar de él como se merece un sendero que se supone de dificultad baja.
Por lo anteriormente expuesto, rogamos se actúe a la mayor brevedad sobre este y el resto de la red de senderos de Aspe para que vecinos y visitantes puedan disfrutar, como se merecen, de los espacios naturales de nuestro término municipal. Muchas gracias, Juan. Concejal de Medio Ambiente, Iván. Buenas noches a todos. Recojo el ruego porque siempre hay que seguir trabajando en la adecuación y el mantenimiento de los senderos, pero no lo comparto en el fondo. No estoy de acuerdo de que digas que los senderos de Aspe están en un estado lamentable, ya que durante este año se han destinado más de 30.000 euros en el mantenimiento de los senderos y 5.000 euros en la mejora de señalización de los mismos. Estamos trabajando en la homologación y la creación de nuevos senderos. En estos momentos tenemos 5, no 3, homologados. Recuerdo que antes de la entrada de este equipo de gobierno solo habían 3. Tenemos el de Upanel, tenemos el de la Casa de la Coca, tenemos el mencionado del Fuente de la Gota, tenemos el del Tarafa y tenemos el de San Pascual, que son de reciente homologación. Y estamos trabajando para realizar un trabajo que en el sendero de San Pascual, además, estamos trabajando para hacer un sendero de largo recorrido con municipios de la Vega Baja, Creviente, Elche, Novelda y Monforte, para hacer un sendero que llegue hasta la cueva de San Pascual. Además, tenemos un sendero ecuestre, que la próxima semana tendrá una competición hípica en el mismo. Se está trabajando para homologar el sendero de Vinalopó y unir el sendero de Tarafa con el mismo. Se está elaborando un folleto donde se engloban todos los senderos homologados del municipio para una mejor información para el ciudadano. Y seguimos trabajando durante todo el año en el mantenimiento de los senderos. Esta misma semana se están realizando trabajos de mantenimiento del sendero del Tarafa en la zona de Quincoces. Me pregunta también por el acceso del enclave natural de la Rafica. Hoy mismo me he preocupado y me he acercado porque tú dices que hay una falta de accesibilidad mismo. Y este no tiene ningún problema de acceder y es más accedido como voy vestido ahora mismo. Si quieres luego te enseño las fotos que he sacado. Porque en abril ya se hicieron trabajos y en mayo hubieron escolares que estuvieron por ahí transitando y estuvieron disfrutando de ese enclave sin ningún problema. Si te refieres al acceso que hay donde se accedía anteriormente desde el campo de fútbol, es un acceso que es una antigua senda que tiene demasiada inclinación y es de difícil acceso, el cual no es un itinerario recomendado para acceder, ya que existe un sendero amplio y ancho que recorre todo el curso del río Tarafa de fácil acceso. Además, la Confederación Hidrológica de Ajúcar desaconseja abrir ese sendero para llegar a ese enclave por lo que hemos dicho, porque es peligroso. En cuanto al sendero que homologado de la Fuente de la Gota, el año pasado se destinaban más de 3.000 euros a la mejora del mismo y en su señalización, con el asesoramiento sobre el terreno de trasladación a dar. El tema del túnel de Caña nos encontramos que ese es el atractivo del sendero y siempre está así. Y es lo que lo hace tan singular. Además, sabemos que discurre por barrancos y, por tanto, es zona inundable en época de lluvias. Esas son las características geográficas y es las que les hacen tan singular ese sendero. Esta misma semana ha estado la Asociación ADAR haciendo una salida de senderismo al río Chicamo y sabían que se iban a mojar. O sea, el que va a la Fuente de la Gota en época de lluvias sabe o se entiende de que se puede encontrar agua en el barranco. Y además, si cambiamos ese trayecto, ya no sería el sendero homologado. Entonces perderíamos todo el encanto que tiene ese enclave. Habla de que es un sendero de dificultad baja, pero en la homologación, según los datos que nos dice la homologación, es de dificultad baja porque el 80% del sendero es de dificultad baja. Pero con todo, hoy me he acercado y sí que hay zonas que necesitan una pequeña limpieza porque estamos hablando de unos entornos naturales y con las lluvias la vegetación, no la maleza, la vegetación crece. Con lo cual, durante esta semana, lo que queda de semana y la semana que viene, se tendrá aquello en condiciones. En cuanto al paraje de la Puntica, la desembocadura del río Tarafa, con el río Vinalopó, como ya he apuntado antes, se está trabajando para unir el sendero del Tarafa con el de Vinalopó, para hacerlo más accesible. Y para terminar, en cuanto al carrizo, que es uno de los problemas que se puede encontrar en el tema de la Puntica, y como hemos hablado
de la Fuente de la Gota, hay corrientes de técnicos de consejería y por parte del Observatorio de Vinalopó la que dicen que es beneficioso, no solo para la depuración de las aguas, sino que la naturaleza ha creado un nuevo ecosistema. Para más información al respecto, os emplazo a todos los que estamos y a los ciudadanos que la primera semana de diciembre, el primer viernes de diciembre, hay una charla que se hará en el Museo Etnológico Municipal, en el cual se hablará sobre los beneficios del carrizo. Después de todo esto, recojo el ruego porque siempre hay que seguir trabajando en el mantenimiento de nuestros parajes para el disfrute de los vecinos y porque nuestros parajes están muy vivos y tras las lluvias es normal que crezca la vegetación. Perfecto, Iván. Pasamos al siguiente. Sí, claro, hombre. Que muchas gracias, Iván, por el inventario que me has hecho de los caminos. Yo no había dicho que estaban todos. Yo creo que he leído que dice con varios de estos senderos se encuentran en lamentable estado. Varios de estos senderos. Pero bueno, da igual. No, ya. Bueno, el acceso, nos centrábamos en el tema de la Fuente de la Gota. Yo he ido a la Fuente de la Gota y no he tenido que ir en piraguas. Quiero decir que tiene un acceso para ir caminando y aquí muchísima gente de Aspe hemos ido a la Fuente de la Gota. La Fuente de la Gota hoy en día tiene un acceso dificilísimo. Y tiene un acceso dificilísimo porque sí, es verdad, si nos hemos gastado, ¿cuánto? 30.000 euros por un lado, 5.000 otro, claro, y muchas notas de prensa, no sé, en el Información, el día 23 de febrero, una fotografía tuya con Adar en la Fuente de la Gota para mejorar su señalización. Bien, Juan, pero, a ver, una cosilla. Se va a... Es decir... No, yo quería... No, estoy hablando yo ahora. Un momentín, Juan. Por ordenar, porque si no luego te va a tener que contestar él y vamos a entrar en un terreno, como decías tú, era farragoso e inundable. Sí, como el camino de la Fuente de la Gota. Exacto, bien. El concejal ha asumido, te ha explicado las actuaciones que se van a dar y yo entendía que aquí se acababa el punto, porque ha asumido la parte que entiende y ya está. Si nos ponemos ya a sacar puntos que nos salimos del tiesto y del camino, entonces ya abrimos otro debate. Entonces lo que te ruego, ahora yo, el que te ruega soy yo, es que nos centremos en el ruego, que creo que queda claro y no tenía que haber habido ningún tipo de contestación porque el concejal ha asumido y te ha dicho lo que se está haciendo, lo que no se está haciendo y lo que se va a hacer. Yo creo que es de los ruegos, vamos, que no entiendo que haya réplica, pero bueno, que te doy la palabra. Ahora, lo que sí que te permito, lo que sí que te ordeno, por favor, es que te centres en el ruego. Bueno, y si hay algo que añadir y engrandecer, incluso decir, oye, pues invito al concejal que venga, que vayamos los dos y lo veamos, me parece fabuloso que mañana os montéis una excursión y veáis los pormenores de todo lo que estamos hablando. No ese es el tema, yo simplemente quería aclararle que a lo mejor los conceptos son diferentes, los del concejal encargado del área y los míos. Es decir, para mí ese camino no está en condiciones de ser transitable. Y claro, a mí no me vale que me digan que es una zona inundable. No, es una zona, efectivamente, allí está la Fuente de la Gota, pero allí no hay ni ríos ni hay historias. Es verdad que cuando se producen lluvias y como han habido últimamente, pues se encharcan los campos, pero no allí, en todos los sitios. Eso no lo estamos discutiendo que el camino sea accesible para que los ciudadanos de Aspe puedan llegar hasta allí, porque es que encima en el folleto que tenemos en Turisinfo de toda la provincia de Alicante, nosotros una de las cosas que valoramos es el turismo rural y que tenemos muchos caminos para acceder a diferentes parajes de nuestra localidad. Y si resulta que nosotros somos los que decimos que todo está en perfectas condiciones, que todo está arreglado y que todo está de tal manera que se puede acceder, no ha dicho eso, y lo damos por bueno, pues nada, pues para adelante. Yo creo que ese camino es menester que con tanto dinero como dedicamos al mantenimiento de los mismos, pues que ahí nos centremos un poquito y lo dejemos en condiciones para poder llegar a la Fuente de la Gota una persona normal. Una persona normal, no pido que sea una persona que tenga un problema físico, una persona normal. Hoy por hoy el acceso es difícil y de riesgo. Muchas gracias. Perfecto. Iván, ¿quieres puntualizar algo? Pues ya lo has dicho antes. Ya. A ver, el recorrido homologado por técnicos de consellería es ese. Si queremos ver otro recorrido, pero ya no estaríamos hablando
de ese recorrido. O sea, que es que le estamos dando vueltas a una cosa de que la singularidad de ese recorrido y del final de ese recorrido dicen que es de dificultad baja, pero realmente el último tramo no es de dificultad baja, estando con maleza, como hemos dicho, con una vegetación agregada, o no estando. Y además que el tema del carrizo, que no se puede tocar, y es la singularidad que da a ese sendero. Es que se puede mejorar, intentar mejorar, pues volveremos sobre el terreno, volveré a juntarme con ADAR, que son los que más conocen ese terreno por el tema, que son los que más los transitan. Yo te digo que en ningún momento los problemas que hubieron con la fuente de agua eran más de tema de señalización y de algunos pasos por la zona, por otra zona, no por donde estás hablando tú, de unos escalones que había que pasar una acequia, más que el tema de las cañas. Las cañas siempre han estado así, o el tema de que hay que subir luego una pequeña cuesta por un sendero estrecho, pero es que ese es el sendero que los técnicos homologaron. O sea, que se puede mejorar, claro que se puede mejorar, pero intentaremos, pero sin cambiarlo, porque si no ya no sería el sendero de la Fuente de la Gota. Perfecto, Iván. Pues pasamos al siguiente ruego, dado la aclaración, que es... No, hay un ruego sobre la limpieza del botellón, el 13.266, por orden de registro. Lo ha presentado la concejal Mari Carmen Gómez Martínez. Mari Carmen. Buenas noches. A ver, el fenómeno del botellón tiene diferentes consecuencias, todas ellas negativas, tanto para los jóvenes que lo practican como para los vecinos que residen en zonas donde estas concentraciones de jóvenes se llevan a cabo. Somos conscientes de que se trata de un problema difícil de abordar, que requiere tanto medidas coercitivas como educativas y preventivas. Algo, esto último, que ya se ha intentado en ocasiones y que seguro se seguirá realizando con la puesta en marcha de la Unidad de Conductas Adictivas. Pero donde sí puede y debe actuar de manera inmediata el Ayuntamiento es en paliar los efectos negativos y molestos que la práctica del botellón supone para muchos vecinos de diferentes zonas de nuestro pueblo. Para ello, hace varios meses solicitábamos medidas extraordinarias de limpieza los domingos por la mañana en el Parque Doctor Calatayud, al ser de los lugares que más sufría los efectos del botellón por encontrarse en plena zona de ocio de nuestra población. Estos efectos se han ido esparciendo a otras zonas verdes del pueblo, provocando que los domingos por la mañana no se encuentren en condiciones de ser disfrutados por las familias en compañía de niños pequeños que se acercan a ellas. Últimamente son casi semanales las quejas de los vecinos de los alrededores del Parque Juan Pedro Asencio, Parque del Castillo, Parque de la Coca, Santa Elena, Parque del Barrio de los Tenores y, sobre todo, el Parque del Huerto. Por lo anteriormente expuesto, rogamos: se extremen las labores de limpieza los domingos por la mañana, realizando un adecentamiento de las diferentes zonas verdes ubicadas en el casco urbano, con el objeto de retirar los posibles restos del botellón y estar en condiciones de ser disfrutados por las familias. Gracias. Gracias, Mari Carmen. Carlambio. Buenas noches, señor alcalde. Buenas noches a todos. No me puedo hacer cargo de este ruego porque no es lo que tú dices no es todo correcto. La limpieza que se lleva últimamente en el Parque Doctor Calatayud son todas las semanas, lo cual no existe suciedad. La limpieza que hay en Padre Ismael se hace todas las semanas y no hay suciedad. El que haya en determinados parques suciedad, lo entiendo, tenemos 21 parques. Yo los domingos no puedo generar ese servicio. Yo tengo unos servicios mínimos que me llevan a regularizar todo lo que es la suciedad, pero no puedo yo. Automáticamente, si tuviera que limpiar todos los parques, tendría que tener una ampliación de plantilla, lo cual hoy en día no es viable. Lo que sí tengo son unos servicios mínimos que, si un vecino llama porque un parque está completamente lleno, se va con un Tamagotchi y se limpia. Pero no me digas que está una zona, la otra zona, la otra zona, porque no es así. Lo siento.
Pasamos, si no hay nada más que puntualizar, al apartado de preguntas, y se ha presentado una pregunta relativa, lo ha presentado el concejal Sergio Puerto Manchón, que es relativa al comedor escolar del Colegio Público La Serranica. Sergio. De nuevo, señor alcalde. Bien. Con fecha 20 de junio se aprueban en Junta de Gobierno local los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas para la licitación del contrato privado de arrendamiento del local para comedor escolar del Colegio de Educación Infantil y Primaria de La Serranica, mediante tramitación ordinaria, procedimiento abierto y adjudicación a la oferta económica más ventajosa, en función de varios criterios, con un precio de licitación máximo de 800 euros mensuales y con una duración del contrato de 4 años prorrogables en otros 2 a contar desde la fecha de ocupación del local. En fecha 22 de agosto, mediante decreto de alcaldía, se resuelve aceptar la renuncia de la única empresa presentada a la licitación anteriormente detallada, comunicada por la misma en fecha 10 de agosto, y a la que le fue adjudicado el contrato inicialmente tras la celebración de la mesa de contratación en fecha 24 de julio, y por lo tanto se considera retirada la oferta presentada, por lo que queda declarada desierta la licitación para la adjudicación del contrato descrito. El motivo de renuncia de la empresa es la imposibilidad de poder cumplir en el plazo establecido con las condiciones para la adecuación del local como comedor escolar, según lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, principalmente en aquellas que hacen referencia a: primero, contar con instalación de climatización, aire acondicionado; 2, disponer de cocina; 3, contar con 2 aseos adaptados. Posteriormente, con la intención de solventar este contratiempo, por parte de la Concejalía de Educación se propone la realización de un contrato menor de alquiler del local que inicialmente no se ajustaba a las condiciones exigidas en el pliego de prescripciones técnicas, al considerar que sí reúne los requisitos mínimos para ubicar un comedor escolar en él, intentando así prestar el servicio de comedor mientras se desarrolla una nueva licitación. El contrato tendrá una duración que irá desde la firma del mismo hasta el fin de diciembre de 2017. Lógicamente, de todo esto se desprende que las exigencias para la realización de este contrato menor son menores que las establecidas en un principio en el pliego de prescripciones técnicas elaborado para llevar a cabo la licitación inicial. Por todo lo anteriormente expuesto, se realizan las siguientes preguntas. ¿En base a qué instrucción o criterio se establecieron las prescripciones técnicas para la licitación del contrato de arrendamiento que hacen referencia a situación y emplazamiento, superficie y altura, entorno urbano, condiciones de acceso, instalaciones y dotaciones? ¿Por qué se establecieron en el pliego de prescripciones técnicas unas condiciones para la adecuación del local como comedor escolar que, a la vista está, no resultaban necesarias para la prestación del servicio de comedor, como era el contar con aire acondicionado, cocina o 2 aseos adaptados? ¿En qué momento de su tramitación se encuentra el contrato menor de arrendamiento del local? ¿En qué estado se encuentra el local, así como el resto de actuaciones requeridas desde la oficina técnica para su puesta en funcionamiento como comedor escolar? ¿Se podrá iniciar el servicio de comedor el próximo lunes, día 3 de octubre? Gracias. De todas las preguntas, la tercera, si quieres, no hace falta que me la contestes, porque he visto esta mañana que has publicado la firma del contrato. La pregunta es que el contrato se ha firmado. Bien, pues María José, se contesta una por una y ahora ya pues vamos viendo. Gracias, señor alcalde. Buenas noches. Efectivamente, como bien dice Sergio, hoy se ha firmado el contrato menor para el arrendamiento del local para la puesta en funcionamiento del último comedor escolar que faltaba por dotar en el municipio de Aspe para que todos los alumnos de los colegios de nuestra localidad y de sus familias puedan disfrutar de un servicio necesario, sobre todo teniendo en cuenta que hemos entrado en el modo de jornada continua. Eso significa que era imposible poder prestar el servicio de comedor con el modo en el que se estaba haciendo hasta ahora con el transporte escolar. Es una última actuación en la que hemos trabajado intensamente desde el mes de diciembre,
en el que se nos comunicó por parte de la comunidad escolar la necesidad imperiosa que tenía el Colegio de la Serranica de saber si iban a tener disponibilidad de un comedor escolar, porque tenían que elegir este sistema de jornada continua o no. En función de esta necesidad, ellos incluso llegaron a proponerle a la concejala de Educación el arrendamiento de un local, incluso estuvieron viendo varios por la zona. Aprovechando una visita de la unidad técnica al Instituto Villa de Aspe por el asunto de las pistas deportivas y la situación en la que se encuentran, que por cierto en este momento la Consellería está trabajando en un nuevo estudio geotécnico para darle una solución definitiva. Aprovechando esta visita, como decía, la comunidad escolar y la concejala de Educación fueron a visitar un local modelo para conocer cuál era la opinión de la Consellería de Educación en este asunto. La Consellería de Educación, a través de su unidad técnica, dio luz verde a la posibilidad de arrendar un local de esas características, haciendo una serie de recomendaciones. Por parte de la concejala que le habla, responsable del área de territorio, una de las condiciones que se puso es que además del alquiler de un local, además tenía que cumplir con todas las condiciones necesarias y estipuladas no solamente en el Código Técnico, sino en toda la normativa referente a locales de pública concurrencia. Preguntas en base a qué instrucción o criterios se establecen las prescripciones técnicas para la licitación del contrato. Hacen referencia a situación y emplazamiento, superficie y altura, entorno urbano, condiciones de acceso, instalaciones y dotaciones. Pues como te he dicho, estas prescripciones técnicas están basadas en las recomendaciones de la unidad técnica, en las preferencias de la comunidad educativa del centro y todas estas recomendaciones de la unidad técnica y de las preferencias contrastadas con la comunidad educativa, la concejala de Educación hace una providencia al patrimonio para que se inicie este expediente. Desde la unidad técnica del Ayuntamiento de Aspe, desde la oficina técnica, además de valorar en su pliego técnico todas estas recomendaciones y las preferencias de la comunidad educativa a través de esta providencia de la concejala, también evidentemente se incorporan todos los aspectos relativos a la normativa del Código Técnico, como decía, de los locales de pública concurrencia y además en materia de accesibilidad, porque lo que queríamos era conseguir un local en las cercanías del Colegio de la Serranica que tuviese posibilidad de ser polivalente para que ellos pudieran elegir el sistema de comedor que querían ofrecer. En otras ocasiones, en el Colegio de La Paloma, se nos pidió un comedor para hacerlo por el sistema de catering. En el Colegio Dr. Calatayud se nos pidió un comedor para prestar el servicio por sistema de catering, pero la comunidad escolar de la Serranica estaba muy interesada en prestar ese servicio de comedor con un servicio de cocina para hacer la comida en el espacio que nos pedían para poner a su disposición. Evidentemente, estas son las razones por las que el pliego técnico y el pliego necesario para la licitación aparecía como uno de los requisitos de los locales que dispusiese de cocina. Además, también se incluyó, por una cuestión que debemos ya de ir planteando en todas las obras que empecemos, no solamente que cumplamos con la normativa en cuanto a accesibilidad,
También tenemos que tener en cuenta que las personas que tienen problemas de movilidad a veces no quieren compartir el mismo aseo que está utilizando una persona de otro sexo. Por lo tanto, en ese pliego también apareció el contar con 2 aseos adaptados. Con respecto al asunto de la instalación de climatización, es un requisito técnico que aparece recogido en el Código Técnico cuando se habla de confort en los espacios, en los edificios que tienen que ser habitados. Por lo tanto, evidentemente, el confort se refiere a temperaturas que tienen que ser máximas y mínimas, y eso se consigue con un sistema de climatización que es precisamente pues una de las cosas que tú has expuesto. Con respecto a por qué se establecieron en el pliego de prescripciones técnicas unas condiciones para la adecuación del local como comedor escolar que a la vista está no resultan necesarias para la prestación del servicio del comedor, como era la de contar con aire acondicionado, cocina o 2 aseos adaptados, yo creo que ya te he contestado. Evidentemente, todo este tipo de prescripciones no eran prescripciones mínimas. La Concejalía de Educación y la Concejalía de Patrimonio se pusieron de acuerdo en que era necesario intentar conseguir el mejor local de la zona. Por lo tanto, hay quienes se conforman con un barracón y nosotros nos vamos a las mejores condiciones, como así lo hemos podido demostrar a lo largo de estos últimos 4 años, que sin tener las competencias hemos trabajado intensamente porque, como se ha dicho a lo largo de la noche, cada día que pasa para un vecino que tiene un problema es mucho tiempo, y no queremos dar la espalda a muchas familias de Aspe. Nosotros nos pusimos a trabajar intensamente, hemos conseguido además no solamente superar el revés de no encontrar ningún local con esas condiciones, sí que tuvimos la suerte de que se presentó un local que sí cumple con las prescripciones para poder prestar el servicio, y por lo tanto hemos seguido luchando durante todo el verano sin descansar para conseguir que hoy se haya firmado ese contrato. Un contrato que nos pone a disposición un local mientras que se vuelve a licitar, ajustando evidentemente las condiciones, puesto que el mercado no ofrece otra posibilidad. Y se me ha ido la idea, pero bueno, que en definitiva sí, para contestar a la pregunta de en qué estado se encuentra el local, como el resto de actuaciones requeridas desde la Oficina Técnica para su puesta en funcionamiento como comedor escolar, evidentemente no hemos firmado ese contrato hasta no comprobar y decretar la autorización para la puesta en funcionamiento de ese comedor escolar. Eso es lo que te tengo que decir. Para contestarte a la última pregunta, cuando ya hemos visto que había luz verde y que ya habíamos conseguido la autorización de la Consellería de Educación, que visitó hace 15 días ese local, la dirección del centro y la dirección del comedor se pusieron a trabajar intensamente para conseguir el objetivo de abrir ese comedor el día 3 de octubre. No puedo garantizarte que así sea, pero me consta que están poniendo toda la carne en el asador, porque llevan esperando este comedor desde hace 10 años. Gracias. Muchas gracias, María José. ¿Se ha quedado más o menos contestado todo? ¿No? No, estoy mucho más confundido que al principio. Como todo lo que ha dicho María José nos ha contestado, se ha contestado todas las preguntas y 2 o 3 más y las hacéis ahora. Bueno, si queréis puntualizar algo... ¿Va a dar usted el turno de preguntas en voz? Por supuesto. Todos los plenos hay ruegos y preguntas en voz. Y se aceptan y se contestan en el mismo pleno. O sea que...
Si queréis alguna puntualización sobre el punto y si no, pues pasamos al apartado de preguntas y ruegos en voz. Pasamos al apartado de ruegos en voz. ¿Hay algún ruego? ¿Preguntas? Claro que sí, ¿no? Vale, pues pasamos al apartado de preguntas en voz. ¿Cuántas preguntas en voz hay? Yo calculo que con 3 o 4 saldremos. Salimos del pleno. Venga, pues empezamos. Pon 5, va. Venga, pues 5 preguntas en voz. Empezamos por la primera. Vale. Bueno, antes de empezar, nadie quiere dar la espalda a los vecinos, por supuesto. Eso lo tengo claro. Me comentas al principio, la primera pregunta, que en base a qué instrucción o criterio establecen las prescripciones técnicas son por recomendaciones de la unidad técnica de la Consellería de Dirección Territorial y las preferencias marcadas por la comunidad educativa del Colegio La Serranica. Imagino que esas recomendaciones de la unidad técnica estarán en la unidad técnica, visita el local, modelo, también me gustaría que me dijese cuál es el local modelo, y en base a esa visita del local modelo hace unas recomendaciones, pero me imagino que no las dice el técnico de consellería de viva voz allí en la visita, sino que mandaría una especie de correo o recomendación o algo por el estilo, ¿no? Hizo de la misma manera que las recomendaciones que hizo cuando vino a visitar el local municipal de la calle Barranco para el comedor del doctor Calatayud. Evidentemente, que era un local que perfectamente podría albergar el comedor y que con unas pequeñas modificaciones podría ponerse en funcionamiento. De hecho, las condiciones de ese comedor han sido evidentemente más férreas por parte del ayuntamiento, porque la Consellería de Educación, como todas las consellerías, no tienen la responsabilidad ni la competencia del tema de la seguridad, de la accesibilidad y de la salubridad. Por lo tanto, como nosotros somos responsables y tenemos que dar ejemplo, pues evidentemente nosotros queríamos que fuera amparado con un proyecto de actividad. Las recomendaciones, cuando yo hablaba de las recomendaciones, hablaba de las principalmente de las que hablan de la situación y el emplazamiento. Evidentemente era bueno que estuviera en una planta baja, evidentemente no bueno sino necesario, que su fachada no recayese a ninguna avenida principal, que en su itinerario de acceso no resulte necesario atravesar ninguna avenida principal con la finalidad de evitar zonas de tráfico. Lo que sí que evidentemente ellos nos dijeron es que hacía falta dos baños para cada uno de los dos sexos, con lo cual nosotros añadimos que además fueran adaptados pues que tuviese una zona de almacén, una zona de preparación de alimentos y todo lo demás viene de la mano del Código Técnico, por lo que te he comentado, y de las necesidades y las previsiones de la comunidad escolar en cuanto a la cantidad de niños que tenían que atender y de esto se emana la cantidad de metros cuadrados mínimos que se pedían en el local. Pero bueno, entonces no hay ningún momento. La pregunta número 1 se ha respondido. Pasamos a la pregunta número 2. No, la respuesta es no, es que lo estáis haciendo. No, es que... Bueno, pero vamos a ver. No, Juan Antonio. El tema es que no nos guste la respuesta, que necesitemos otra aclaración, pero responder, María José ha respondido. Ahora me contesta. Pregunta número 2. No, porque es que si no yo me lío, ¿eh? No hay Liamos la toquilla. No hay ningún escrito donde se recojan esas 20 recomendaciones que aparecen en las prescripciones técnicas, ¿no? No son 20 recomendaciones.
Te acabo de explicar cuáles eran las recomendaciones de la unidad técnica y además te he hecho como contestación que el modo en el que se nos comunicó esas recomendaciones fue del mismo modo que se nos comunicó las recomendaciones del local de la calle Barranco, el doctor Caratú. En voz. Yo estuve en esa visita del doctor Catayud y a mí simplemente se me dijo una valla por la acera y una reserva de aparcamiento para la furgoneta de catering. Pero no había que hacer ningún pliego de prescripciones técnicas, puesto que no era un local a arrendar, porque era un local propio del ayuntamiento, ¿vale? Con lo cual las recomendaciones eran, estaba claro y obraban ya en el ayuntamiento. Pero bueno, vale, no hay ninguna comunicación por escrito. ¿Qué más? Vale. ¿Pidió la comunidad educativa que se instalase una cocina? La comunidad educativa, según lo que me traslada la concejal de Educación y lo que yo pude escuchar de viva voz de la directora del comedor, era la intención de poner en marcha un comedor con cocina. En la segunda visita de la unidad técnica, cuando ya nos dio la autorización para poner en marcha en el comedor, tuvimos que decirle que en este curso escolar era imposible poner una cocina, aunque ese local, como tenía salida de humos, previsiblemente podría hacerse. Lo que pasa es que el propietario, a la vista del precio máximo y de las inversiones que tenía que hacer y de la complejidad de la autorización por parte del ayuntamiento, renunció a ese contrato. Es raro que sí que se presentara la primera licitación y luego denunciara. Bueno, a ver, otra pregunta. No me has dicho todavía qué local modelo se visitó. Este mismo fue uno de los que el AMPA había estado valorando y es el que propusieron a la Concejalía de Educación. Para la Concejalía de Educación esto pues, le pareció bien. La sorpresa se la llevó ella cuando vio de que el ayuntamiento no podía alquilar directamente ningún local, sino que tenía que hacer una oferta pública de esas necesidades. El ámbito en el que estaba ese comedor, habían unos 12 locales más aproximadamente que podrían habernos ofertado ese local para el alquiler, pero de todos ellos solo uno nos presentó oferta. Bien, bueno, no me has contestado lo que yo quería que me contestases, pero bueno, me hago una idea. Como hemos dicho, el procedimiento para la licitación se inicia el 20 de junio con la aprobación en Junta de Gobierno de los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas. El alcalde, en el mes de enero, pensando en la posibilidad del alquiler de un local, solicita los informes de que no existen duplicidades y que no se pone en riesgo la estabilidad presupuestaria. Y también, en fecha 16 de enero, manda un escrito a la Dirección Territorial donde el asunto es la solicitud de inspección de unidad técnica de construcciones, donde expone el problema de la Serranica, de por qué hay que contar con un comedor este año, y termina diciendo que a la mayor urgencia posible se gira inspección por parte de la unidad técnica de selección territorial para valorar el local donde se tiene la intención de prestar el servicio de comedor. Si en enero se le pide la inspección técnica que venga a visitar el local donde se tiene intención de prestar el servicio de comedor y los trámites para iniciar la licitación para alquilar un local que sirva de comedor, aquí hay algo a mí que no me cuadra, si el alcalde me lo puede explicar, si es tan amable. A ver, dime lo que quieres.
Es que no Vamos a ver. sé a lo que te refieres. Los trámites para iniciar el procedimiento de alquiler de un local que sirva de comedor para el Colegio de la Serranica se inician el 20 de junio, ¿vale? Y el 16 de enero usted le solicita a la Unidad Técnica de Construcciones de la Dirección Territorial de Alicante de Educación que gire visita lo antes posible para valorar el local donde se tiene la intención de prestar el servicio de comedor. Sigo diciendo que hay algo que no me cuadra. Si usted Pero por el tiempo que pasa entre la solicitud y empezar los trámites. No. Junio del 17 y enero del 17. Claro. Entiendo que usted se referiría a ese local modelo. Cuando pide la inspección de la... Yo me refería a que viniera la inspección y que viéramos la valoración de la instalación de un comedor escolar, dado ya que este año, o sea, nosotros cuando nos dice la dirección del centro que hay una necesidad de, después de aprobarse la jornada continua, de que se instale ya el comedor escolar este año, llamamos a la unidad técnica y decimos, oiga, venga usted ya. A ver un local. A ver el local. Y luego 6 meses después iniciamos el procedimiento de licitación para... Cuando vienen, se hacen valoraciones, se ve, como ha dicho María José, un modelo de comedor y que puede, por las cercanías y las recomendaciones que hace el propio centro, entonces cuando empezamos los trámites. O sea que se ha ido lo más rápido posible. Sí, yo no dudo. Pero usted me confirma que en enero usted pide, vengan ustedes a visitar el local donde tenemos intención de poner el comedor. Y luego, en junio, iniciamos los trámites para licitar un alquiler de un local. ¿Es eso lo que se desprende de lo que... A ver un local. Claro. Gracias. Porque veo que las intenciones de Sergio, lejos de felicitarnos por lograr lo que ellos no consiguieron, quiere poner y sembrar una duda que no voy a tolerar. Es evidente que el alcalde, igual que la concejala de Educación, se pusieron al servicio de la comunidad escolar, porque estamos hablando de que ellos necesariamente tenían que conocer si había una posibilidad de tener comedor escolar o no, porque tenían que elegir jornada continua sí o jornada continua no. Esa es la situación. Y evidentemente el señor alcalde hace la tramitación ante Consellería y la concejala de Educación aprovecha que están aquí. Eso es lo que ocurrió. Ni más ni menos. El hecho de que el trámite empiece el 21 de junio significa que antes... Sí, sigo. Si antes no has hecho una moción de suposiciones... Reafirmo lo que digo. A suponer las intenciones del grupo. Estaban claras, Sergio. Estaban claras, Sergio. Y me agrada mucho podérselas dar. Y de la misma manera que la concejala de Educación se las ofreció incluso antes de aprobar el pliego. Y usted ha tenido acceso al expediente, a tantos expedientes relacionados con este asunto, y han tenido los funcionarios de este ayuntamiento no solamente vía libre, porque la tienen para enseñarles los expedientes, porque estamos en democracia y hacemos valer la transparencia, sino que le transmitieran a usted la disponibilidad de tanto la concejala de Educación como la concejala de Patrimonio para explicarle cualquier tipo de duda al respecto. Y mientras el procedimiento no sufre ningún impedimento, no pasa absolutamente nada. Cuando se declara desierta la licitación, algo ha pasado. Y es cuando empiezan a haber cosas que no me cuadran. Ha pasado que no hay nada en el mercado como lo Solamente preguntando aclaraciones. Aquí sí que hay compañeros suyos del equipo de gobierno que preguntaban y tenían todas intenciones. Y no voy a hablar más. O sea, que para suponer tú, María José, las intenciones con las que yo pregunto aclaraciones es mucho correr. Y no te lo voy a permitir. Buenas noches. Pues ya está todo aclarado, ¿no? O sea, no hay ninguna pregunta más. Se acaba el turno de pregunta y voz. Y
y por lo tanto, pues lo que corresponde ahora, si no hay nada más que preguntar y rogar, es levantar la sesión. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.